toda la parte arqueológica, como geólogos, es una zona un poco conocida para el mundo mesoamericano que está envuelto en el centro. Viendo las cuestiones que existe monumental, que son las pequeñas pirámides, sin duda alguna llamaron la atención y empezaron a ser atendidas. Sin embargo, en el norte, en esta región del occidente, empiezan a trabajar estos investigadores con sus corrientes teóricas, sus metodologías muy propias y comprenden una región poco abordada. Hacia el centro está el grupo del Dr. Kelly y toda la escuela ecológica de la Universidad de Chicago, ¿sí? Venía dirigiendo Kelly para la Universidad de Illinois, con la Universidad de Chicago Kelly, y empiezan a abordar temas muy importantes, ¿sí? Ya se empezaba a hablar de estratigrafía, se empezaba a hablar de análisis, mientras que en México seguíamos haciendo las grandes excavaciones de Teotihuacán, ¿sí? Y la cuestión de los grandes monumentos. Yo creo que aún hoy día siguen varios espacios del norte, los grupos cazadores recolectores siguen quedando pendientes. La arqueología no se queda solamente en los grupos hispánicos, también las nuevas corrientes hoy en día, la arqueología histórica, los contextos, las grandes misiones, que son los recorridos que he hecho en Sonora, Sinaloa, estos colegas arqueólogos que han abordado estas regiones. Bueno, pues solamente esa parte, algo de Chihuahua, nos falta para abordar concretamente el proyecto de investigación en el centro norte de México. Ahorita sí, por dejar unos temas, me parece que existen varios, no sé si mis colegas compañeros tengan otros puntos, y yo empecé la discusión con estos. Gracias. Tradicionalmente la arqueología mexicana se ha caracterizado por ser una arqueología que emana de una sola fuente o de un solo foco, que viene a ser el centro de México, particularmente pues, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras tradiciones que están, ¿cómo decirlo?, intermitentemente interviniendo, pero que no logran ocupar el lugar dominante que ha tenido históricamente pues esta tradición de investigación. Ahora bien, si a mí me preguntan cómo podría definirse o qué es lo que hay que hacer en el caso de la arqueología del norte de México, una de las primeras preguntas sería tratar de entender de dónde me están preguntando, porque tenemos por un lado que el norte de México termina en la frontera con los Estados Unidos, pero la arqueología mexicana tradicionalmente se ha enfocado en dónde termina la frontera de Mesoamérica, que no son la misma cosa. Finalmente, para poder establecer cómo vamos a enfocarnos en la arqueología del norte de México, habría que pensar, antes que nada, en de dónde ha salido la arqueología mexicana, cómo ha entendido las cosas la arqueología mexicana, y de esta manera resulta evidente que lo que necesitamos es un paradigma que sea particular, propio y que nos permita enfocarnos en resolver los problemas que nos van a caracterizar. Es decir, estamos en una etapa en que hay que definir realmente de qué se va a tratar la arqueología del norte de México. No hace falta, o más bien no es suficiente decir, es que los cazadores recolectores no los pelamos. No, es que hay que tratar de establecer si nos conviene o no nos conviene, si, qué es lo que nos va realmente a generar un conocimiento que permita distinguirnos de esta arqueología nacional que no podemos negar es nuestra raíz, pero que finalmente no se puede generalizar y aplicar a todos los ámbitos que existen en el territorio nacional. Gracias. Bueno, yo quiero hablar un poco de donde trabajo, ¿no? Y es un gran problema, y seguramente aquí el profesor no me va a dejar mentir. Yo no sé si han visitado la Sala de las Culturas del Norte de México en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Pues yo no sé qué le pasó a mi buen Ernesto, pero creo que estaba mejor la sala de antes, ¿no? Y de hecho, yo sí sé qué pasó, nada más que no tengo autorizado a hablar de eso. ¿Por qué cambiaron la disposición de occidente y norte? ¿No? Digo, eso fue un negocio, no fue una decisión académica. Y yo no sé si anda por aquí la niña esta de los museos, que nos habló ayer. Yo creo que habríamos de aprovechar su experiencia, ¿no? en los museos que ha hecho, para ver cómo replanteamos la Sala del Norte. Digo, y Enrique se me va a enojar porque el jugador ya no soy yo, es él. Pero bueno, él también está de acuerdo que
no sé si ustedes recuerden, seguramente sí por la biografía, no sé si estuvieron sentados, yo sí, en esas famosas mesas que hizo, bueno, que empezó Roberto García Moll con la del origen del hombre americano, y ya después agarraron Sonia Lombardo, y hizo sobre el preclásico, que ahí, profesor, se planteó por primera vez lo que usted decía sobre Capacha y Platino, ¿no? Muy interesante esa discusión que se estableció, y en lo cual yo estoy completamente de acuerdo con usted, que tiene más de Occidente que de Olmeca, y de Olmeca es Olmeca tardío, ¿no? Pero bueno, hubo así unas del preclásico, otras del clásico y del epiclásico y el norte de México, como si no alcanzara una sola mesa para el norte de México, pero bueno, juntaron ahí dos así muy amartillazos y ya la de Mexicas no se hizo porque no sé qué cosa pasó. Pero bueno, desde el objetivo de ese seminario, ¿no?, era un poco replantear la organización de la sala. Yo no sé por qué no le hicieron caso a ese libro, bien o mal, aunque sea muy corto y hay unas cosas que no tienen mucho que ver, en fin. Pero yo creo que si le hubiesen hecho caso, tendríamos otra sala. Entonces, qué bueno que tenemos este foro ahorita para proponer en algún momento dado, sobre todo, y por ahí los organizadores espero que nos ayuden a recolectar fondos, ¿no? Porque en el museo ya cada día se convierte en más problemático conseguir dinero para este tipo de cosas, ¿no? Que hagamos un foro, ¿no?, para precisamente definir la sala, porque de lo que estamos hablando aquí, por ejemplo, ¿o qué es Occidente? O sea, ¿qué vamos a meter ahí? Un poco lo que usted planteaba, lo que hemos planteado en algunas sesiones arquetílicas, aquí con Torreblanca, ¿no? O Gerardo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a delimitar esa frontera dentro de la parte que nos toca de la arqueología del norte? ¿No? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero sobre todo, ¿cómo se lo vamos a mostrar al público? Alguna vez un compañero, ¿no?, que estudió pedagogía, y lo llevé ahí a las salas, me dijo, bueno, pues si ustedes no se entienden, pues menos van a dar a entender eso al público. Por eso le decía al profesor, estos planos que nos presentó y estas divisiones son muy claras. Qué bueno que ya tiene este tipo de trabajo para el Bajío. Yo creo que podemos trabajar con este modelo para tener la misma división cultural para todo el norte de México. Por ejemplo, yo estoy hablando de Baja California, que ya tenemos, bueno, toda la península de Baja California. Ya tenemos, gracias a las investigaciones de los norteamericanos, mi colega Porcayo y otros más que han trabajado en la península, y bueno, en todo Calum y otras personas que han trabajado en Baja California Sur, pues ya tenemos como un bosquejo muy completo, lo que me preguntaba hace rato, de cómo es la arqueología de Baja California, que desgraciadamente no tiene mucho que ver con la dinámica de dentro del norte, por ejemplo, Sonora, ¿no? Que Sonora sí tiene una clara influencia con el sotlo, ¿no? En un conchero. Están los Ojocan llevándose concha para hacer las aletes, ¿no? Nosotros, lo más cercano son los humanos, que son muy tardíos. Que hay tres elementos culturales que hemos podido explicar, como contacto cultural, o, bueno, por ahí el proceso vegetariano, las prácticas funerarias y la circulación de la tecnología concha. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Yo creo que sí, hay que plantear cosas, por ejemplo, uno de los temas o las preguntas que deberíamos abordar en el norte es ¿cómo vamos a dividir el norte? La ponencia de la muchacha del principio, ¿no?, nos decía, ¿no?, que la definición de Kirchhoff, en fin, bueno, ok, está bien criticar eso, pero nosotros ¿qué vamos a proponer? Con toda la investigación que ya tenemos, bueno, tenemos que incluir a todos los estudiantes que son muchos, ¿no?, del norte de México, bueno, vamos a construir algo para nosotros, ponernos de acuerdo y después presentárselo al público. También hablaban sobre los mecanismos de cómo lo vamos a difundir, de otra vez regreso a mi amigo pedagogo. Pues si nosotros no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo le vamos a dar a entender a la gente que es el norte, ¿no? Entonces, yo creo que sería trabajar en dos vertientes. Una muy importante es la arqueología mexicana. Un colega mío, que es mi compañerito de banca, que es Daniel Díaz, siempre se queja de que no mandan artículos. O sea, ahí sobre todo son artículos de divulgación, hay que entender eso, ¿no? Una divulgación para el público, pero también para colegas. Es un poco difícil escribir en ese sentido, pero yo creo que, bueno, un primer momento sería hacer el congreso. Ese congreso sería atacar, ¿no?, cómo estamos exhibiendo la arqueología del norte en museos. Concretamente, yo pido que analicemos la sala del norte y lleguemos a una propuesta de guión para la estructuración tanto de la sala del norte como de occidente, ¿no?
Y después ya nos meteríamos a los museos locales. Y después, ¿cómo es que esto lo vamos a divulgar ya que estamos en un acuerdo? Espero que no tenga que ver más de 2 o 3 mesas sobre el tema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, yo creo que tenemos el medio, la revista Arquivio es una cuestión privada y se han hecho millonarios con la divulgación de la arqueología en México, lo que no es explotado, por desgracia, ni otros centros de investigación antropológica. Pero bueno, yo creo que es porque todo el mundo lo ve, es vanidades arqueológico, todo el mundo lo compra. Entonces yo creo que ese es un buen mecanismo de difusión. Y tal vez después irnos a la televisión, digo, porque yo no sé si han visto los documentales de Lina, ¿no? Si eran horrendos antes, ahora son peores, ¿no? Entonces, yo creo que primero nos ponemos de acuerdo en una mesa. Yo creo que hay suficiente información como para hacer algo como se hizo en la mesa de Norte de México, de la sociedad mexicana. Ese intento medio fallido de la reunión del museo, podríamos hacer otro ya con toda la información que tenemos. Pues bueno, estamos hablando de California, también está Nuevo León. Sonora tiene hallazgos increíbles, lo que ustedes presentaron hace rato de San Luis Potosí, o sea, los de Guanajuato, ¿no? En fin, yo creo que ya estamos en el momento de síntesis, de sentarnos, los especialistas, amablemente, sin pleitos, sin envidias, ponernos a discutir esto, llegar a una conclusión y después empezar con la modificación de la sala de norte-occidente y atacar los otros museos y atacar los medios de comunicación, las nuevas redes, por ejemplo. Mis compañeros, afortunadamente ya en el museo había mucha gente ya bastante antigua que ya se murió, ya se fue. Entonces, yo creo que un medio importante es la página web y las redes sociales, porque están atacando un sector específico de la población que se interesa mucho por estos tópicos, ¿no? Entonces yo creo que desde el museo o desde nuestros centros de trabajo podríamos tener ligas para informar adecuadamente al público, ¿no? Lo que hablaban ayer de la función social del arqueólogo, bueno, si estamos en las redes sociales, si estamos en la televisión, si estamos en los museos, si estamos en las publicaciones de divulgación arqueológica, diciendo la verdad, no invenciones, como bien lo dice el profesor, ¿no? O sea, no inventándonos de la nada, sino con datos y con reflexiones de este tipo, ¿no? No nos hemos puesto de acuerdo, creo, desde hace, bueno, como de los museos de los 90, ¿no? Y vean toda la cantidad de la gente que se dedica en el campo y en el laboratorio a estudiar esto, ¿no? Otro punto que yo creo que, bueno, esa es la parte de la discusión de museos y demás. Creo que se ha descuidado es el reanálisis de colecciones, ¿no? Por ejemplo, hablaba de Chupícuaro y la tradición funeraria. En el museo, y les decía yo desde mi trabajo, otra de las cosas que hacemos aparte de plantearnos, modificar las salas, actualizarlas para que tengamos lo último, al menos cada 10 años, cada 15. Tenemos un montón de colecciones. Ahorita me estoy encargando de analizar la colección de la Cueva de la Candelaria. Hace rato que sacó el cráneo, le comentaba a uno de los muchachos que yo ya analicé completamente ese cráneo. Saqué unos despechamientos y un montón de cosas, porque incluso ese cráneo lo pusieron en el 64 y como se le encerraron en una caja fuerte y no dejaron ver a nadie. Ni los físicos los tenían en el catálogo de la Candelaria. Y digo, bueno, ¿y por qué nunca pidieron? Es que no nos dejaban. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Digo, bueno, tan fácil, aquí está, ¿no? Lo sacamos, le dimos los dientes, le sacamos las radiografías, lo fechamos, encontramos un nido de ahí de bichos, que hicimos un trabajo con un entomólogo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora, yo le decía ayer a Torreblanca, ¿no? Que ahí tengo los cuchillos del copo que compró Brand, que no sé cómo lo localizó. Y hay otras cosas más también de estos sitios, que bueno, la gente que ya ha excavado, yo no sabía lo que acaba de comentar, de que encontró un sitio de la fase Murales Castañeda, ¿no? Increíble, o sea, porque, digo, la verdad mucha gente le creía, pero lo odiaba, pero tenía un carácter del diablo. O sea, yo iba a estudiar, de hecho, estudié la lítica del río Laja, ¿no? Y de ahí terminamos a gritos, porque la señora nunca me presentó una estratigrafía. Yo como iba a ubicar, ahorita le comentaba a Gerardo en el corte, que apareció un cuchillo curvo, y ese es un elemento que los asocio con Teotihuacán, aunque en Michoacán también hay ese tipo de cuchillos curvos. Pero el problema siempre fue de, bueno, está aquí el cuchillo, quiero compararlo con esto o con los que posteriormente salieron en Teotihuacán. Este trabajo yo lo empecé en el 88. Después en Teotihuacán encontraron, pero son de una forma muy distinta. En la iconografía sí son parecidos. De los vasos y estos trípodes que la función, suponemos que eran cuchillos curvos para extraer el corazón.
pero como usted bien dice, es un elemento. O sea, es un cuchillo curvo de obsidiana de cerro. No podemos decir que con este vamos a tener toda una colonización teotihuacana, etc. ¿Por qué? Porque tampoco teníamos nuestras libertades morales. Y la que salió, pues yo no sé de dónde se la sacó, a menos que aquí en mi buen Castañeda haya, como dice usted, no lo publicó y lo tiene guardado, ¿no? Es esa joya. Y es que para los que estudiamos en algún momento algo aquí, Morales es así como un sitio importante para definir el clásico. Entonces, bueno, todo eso lo podríamos poner, bueno, otra cosa es el espacio, pero bueno, eso ya se va a discutir en ese congreso. Y la otra es entonces eso, ¿no? O sea, tenemos que recuperar todas las colecciones que los colegas han sacado, por ejemplo, en Zapamento tienen montañas de cosas que se podrían analizar, o sea, fechar, hacer análisis de estroncio, análisis de elementos trax, o sea, miles de cosas. O sea, si ustedes no pueden ir al campo porque hay narcos, porque no les gusta y se queman como Levi Strauss, todo lo demás, ¿por qué no buscan reanalizar colecciones con este nuevo conocimiento? Entonces podríamos sacar cosas importantes. Y casi todo esto está en los museos o en las miles de bodegas que tiene Lina, ¿no? No estoy de acuerdo en fechar o analizar colecciones privadas, porque eso es, como les decía hace rato, el saqueo. Pero sí, nosotros tenemos muchas ya colecciones que pertenecen a la institución, que sí podrían ser analizadas. Es un trabajo importante. Es un trabajo que muchos alumnos dicen, ¿qué voy a hacer si yo no tengo para ir al campo? Analicen una colección. Es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Bueno, ya. Gracias. Es un buen punto este de las colecciones. Desde luego es un excelente punto, ¿no? Una excelente recomendación, porque si algo tiene la arqueología es que ha sido muy cuidadosa y ha guardado los 5 muestrarios que nos obligaba antes el consejo. Entonces también esos 5 muestrarios que antes entregaba cada proyecto como parte de su informe final, se hicieron con esta filosofía, ¿no? De en el futuro reanalizar, caracterizar. Y ahora, bueno, ya de hecho las primeras fechas, a Gerardo ya le tocó tener ese beneficio, ya fechamos los primeros tepalcates de Ojo Caliente, ya no necesitamos materia orgánica, ahora fechamos Bajareque con el apoyo de la UNAM. Claro, bueno, los investigadores de geofísica de la UNAM se apoyaron en nuestros perfiles estratigráficos. Cuando digo nuestros perfiles, hablo de todos los que tenemos a la mano, incluyendo los materiales de Carlos Castañeda, los míos, los de Eugenia, los de los franceses, que teníamos hasta 17 perfiles, 17 niveles estratigráficos asociados a cerámica, y esa cerámica le permitió a los geofísicos generar su curva de calibración, y ahora tienen rangos de entre 10 y 20 años, más o menos 10, 20 años. Eso es una cosa que complementaría a esta excelente propuesta de checar las colecciones, ¿no? Y las colecciones claves, ¿no? Las de Snarkis, por ejemplo, del Bajío, la de Van, y ahí síganle las que les interese, porque todos esos materiales afortunadamente están resguardados y pueden ser revisados. Yo creo que solo haría una recomendación que ya mencioné ahorita, que me gustó mucho ese trabajo de Francisco Mendoza, de considerar que estas arqueologías regionales pues no son arqueologías temáticas, no vamos a generar una teoría tipo dual process ni esas cosas, pero la verdad es que también dan cuenta de esas cosas. Cuando uno ve cómo surgen estas teorías explicativas, tenemos la obligación de preguntarle a la fuente cómo y de dónde sacan esas cosas. Y los planteamientos teóricos pueden ser muy interesantes y pueden nutrir una tesis de licenciatura, maestría o doctorado, pero con el paso del tiempo, y eso ojalá nunca lo hagan, cuando yo se lo pongo este ejemplo, cuando alguno de mis alumnos quiere hacer un análisis teórico, yo le digo, salud, pero pues solo porque es un ejercicio y porque tenemos que citar un solo de veces, si no, no tienes SNI y no tienes otras cosas. Pero con el paso del tiempo, las tesis teóricas uno las hace así, y se cae toda la basura, y solo quedan los datos que son sistemáticamente analizados, sistemáticamente excavados, y esa es una parte de ética de los arqueólogos. Hay que cuidar mucho esa parte. Pero también parte de esa ética, yo diría que un tema a reconocer en todas las arqueologías regionales y en toda la arqueología es algo que dijo Enrique Nandas en 1977, y luego un arqueólogo inglés, Christopher Tilley,
como 3 años después escribió un libro y todo el mundo cita a Tilley. Bueno, entre Tilley y lo que Nalda escribió, aquel articulito que se llama Arqueología para quién, muy breve, que todo el mundo conocemos, bueno, planteó una cosa muy interesante. ¿Para qué sirve la arqueología? ¿Para qué creen que sirve la UAS y para qué sirve su licenciatura? O, se las cambio, ¿sirve? Yo quisiera oír alguna reacción también de ustedes. Yo les voy a decir una. Yo les voy a decir que les digan sí, porque sí sirve. Pero es una reflexión que también tienen que hacerse. Y el arqueólogo también es antropólogo. Y el arqueólogo llega a comunidades indígenas, a comunidades rurales, a poblaciones actuales. Piensen que uno de los temas de la licenciatura, de la maestría, del doctorado y de la carrera profesional de un arqueólogo es trabajar con comunidades vivas. Y tenemos cierto nivel de obligación al llegar a estas comunidades. No siempre hacemos las cosas muy bien, ¿no? Peralta es un buen ejemplo de algo medianamente bueno y otros fracasos sociales, ¿no? Pero no hay que dejar de intentar. Y con esto solo quiero decir que se acuerden, como dijo Enrique, que la arqueología se hace desde el presente, en los temas que se necesitan para el presente, ¿no? Y no solo en una construcción utópica desde el pasado hacia acá. Recomiendo únicamente no dejar de ver que la arqueología es mitad ciencia y mitad una práctica política. Recomiendo que, y con este ejemplo yo creo que les voy a dejar más claro lo que quiero decir, estamos haciendo un proyecto para la Sierra Gorda de Guanajuato, la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, en la colindancia de Guanajuato, San Luis, Querétaro, San Luis y Guanajuato, Tamaulipas, pero Tamaulipas no entró en ese momento. Y la gente de la Sierra Gorda, de las comunidades, un señor que toca con el grupo de los Leones de la Sierra, se acercó, que es el representante indígena ante esa junta, dijo, yo quiero saber qué tipo de maíz criollo existía aquí en esa época arqueológica. Esa sí es una pregunta, ¿no? ¿Qué cree? Yo todavía estoy en quinto grado, me falta llegar a sexto. Ese tipo de preguntas también están en el registro arqueológico. La arqueología busca temas no solo de monumentalidad, busca temas bioculturales, busca temas sociales, busca el nivel de domesticación de plantas, busca temas más generales. Ojalá que la arqueología regional no nos gane solo un tema de interacción o las horas de interacción. Oye, no, sorry. No, hay otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué nivel de tecnología alcanzaron estos grupos? Para hablar de agricultura, Armillas fue muy claro, dijo, no basta encontrar canales. Para hablar de agricultura hay que hablar del nivel de domesticación de las plantas. Es ahí donde está, ni siquiera necesitamos pirámides ni obras hidráulicas, necesitamos identificar los procesos y eso es un común denominador. Piensen en el futuro en temas articuladores, en temas que los vinculen con los antropólogos, con los historiadores, en temas que resulten de interés no solo para el arqueólogo, en temas que otros arqueólogos de otras nacionalidades tienen que venir aquí. Piensen en tecnología lítica, piensen en agricultura, piensen en procesos de domesticación, piensen en ese tipo de cosas que les da una proyección muy fuerte. Quizá el paradigma al que hace referencia Gerardo, aunque la antropología tiene un paradigma y solo hay uno, se llama evolución. Y la evolución no ha cambiado, es el paradigma que nos rige como antropólogos. Pero premisas de investigación y temas de investigación que fortalecen el diálogo, la movilidad, la generación de proyectos más grandes, va en otro nivel. Piensen en especialización del trabajo, piensen en los mecanismos de organización social, aunque no se llamen estados. Piensen en formas distintas de organización sociopolítica. Bajo estas premisas diferentes, entonces ya preguntaremos, ¿qué hay en la región que sea relevante? Porque esa pregunta que ustedes generen, pues nos va a llevar directo a donde hay fondos, donde hay interés institucional y donde van a poder lograr cosas a lo mejor muy modestas, pero que se convierten en una referencia obligada. Perdón,
la pregunta sería, ¿quién trabajó o quién ha hecho temas de domesticación agrícola y cuántas especies de esas plantas domesticadas conocen aquí en Zacatecas o en el norte? ¿No? Fuera de Magnish, y estamos hablando de los años 50, ¿no? Hay otros intentos modestos, por ejemplo, Gary Cepeda en Cañada tuvo el apoyo de un biólogo y encontró que había amaranto. Pues resulta que todos pensamos que el amaranto era nada más de la Cuenca de México. Ese hallazgo de Gaby lo que habla es lo que nos da es la pauta para pensar en una ruta del amaranto, en una ruta de migración tecnológica. Ese tipo de cosas, piénsenlo porque no es privativo de una región. Y ustedes como alumnos de esta licenciatura, trabajando en Zacatecas, no van a trabajar en Zacatecas toda la vida. Van a tener que tener como una pauta temática que les abra la puerta de otros espacios. A eso es a lo que me refiero con la práctica política de nuestra disciplina. Y no es que esté peleado, pero Enrique decía, aquel que piensa que está haciendo ciencia dura es un ingenuo, ¿no? Nuestra práctica es mitad práctica política, mitad práctica oficial y mitad práctica académica. Pero en esos dos paradigmas, en esas dos prácticas, puede haber objetividad y nosotros vamos sobre esa objetividad. Yo sugiero estos temas para la reflexión más que centrarse en arquitectura de patio como yo. Sí. Perdón, un poco para complementar los comentarios que han hecho los compañeros, ¿sí? Inicialmente quisiera manifestar que a la pregunta de ¿para qué sirve la UAS? Sirve exactamente para lo mismo que sirve la ENA, para lo mismo que sirve la Universidad Autónoma de Yucatán, para lo mismo que sirve San Luis, para lo mismo que sirven las demás escuelas, y esto es algo que tendríamos que enfocar desde una cierta perspectiva, porque la arqueología mexicana, yo creo que ha quedado bastante manifiesto desde que entraron a primer semestre, tiene una tradición que siente un enorme entusiasmo por la arquitectura monumental. A todos nos educan para ir a hacer hoyos, a armar pirámides, para ponerle la taquilla en un baño, la tiendita de souvenirs, y es la arqueología mexicana un poco en el sentido que se ha hecho históricamente, pero no sé si recuerdan, hace ya un par de años que vino a visitarnos el doctor Gándara, nos decía que también se pueden hacer otras cosas con la arqueología. Y esto deriva de qué? De que regularmente llegamos a una comunidad a excavar, por ejemplo, y para los del pueblo es como si llegó el circo, ¿verdad? Llegaron los arqueólogos y empezaron a hacer su reventón, nadie sabe lo que están haciendo, pero es muy divertido, y finalmente sacamos la información y en el peor de los casos nos vamos y dejamos todo tirado, o en el mejor de los casos nos ponemos a dar información que siempre es del tipo arqueológica, ¿no? Le decimos a la gente, sí, mire, estamos viendo que el fenómeno coyotlatenco pues, no es el preclásico, es el postclásico, ¿no? Y ellos se quedan exactamente igual que si hubiéramos dicho cualquier cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que no hemos hecho un esfuerzo por hacer labores de participación comunitaria y educación patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos fallado, y esta es una idea bastante radical que yo tengo, en nuestra obligación principal, que es hacerle llegar la información a la gente, es decir, la gente que está en las comunidades, la gente que está aquí en la calle, las señoras que están en los puestos de verduras de los mercados, las personas, la gente, ¿sí? Hemos fallado en hacerles llegar la información que se supone que nosotros estamos generando, y eso justifica nuestra existencia. Entonces yo creo que una tarea que se puede tomar en consideración cuando se dice a qué nos podemos dedicar en la arqueología zacateca, debería de tomar en cuenta precisamente esta dimensión de hacer llegar la información de manera clara, comprensible y sin tanto rollo a la gente, que finalmente es la obligación, y es lo que estimo yo que el arqueólogo ha fallado tradicionalmente. Entonces, esto es una buena reflexión que también nos hace pensar que la gestión cultural puede también ser una alternativa de vida, no solo dedicarse a hacer agujeros, no solo dedicarse a la cerámica, etcétera, etcétera, sino también dar pie a estas iniciativas. Para concluir nada más, digo, lo que necesitamos es, al momento de generar nuestra arqueología, que yo creo que esto ya está en proceso, tenemos que tomar en cuenta
los errores que se han cometido. Y me refiero a los errores que se han cometido en la arqueología mexicana desde Clavijero hasta ayer, ¿no? Esto hay que también hacer una especie de debate, ¿no? Porque evidentemente esto es una labor colectiva. Gracias. Bueno, agradecemos a los panelistas sus respuestas y tenemos tiempo para una intervención de los alumnos y luego pasar a... Bueno, a lo que estaba comentando, creo que la arqueología en México se ha estado, se va a oír mal, pero enmañando. ¿Por qué? Porque se nos ha, bueno, a mi punto de vista se nos ha inculcado a que los materiales, ya sea arquitectura, tepalcates, lítica, nos van a hablar. Y no. Lo que nos va a hablar es el proceso que tuvieron en su creación y ese proceso lleva detrás una sociedad. Y es lo que nos ha separado mucho, que nos hemos vuelto algo materialistas. ¿Por qué? Porque nos estamos separando de la antropología. Y que no se nos olvide que la antropología es nuestra mamá. Venimos de la antropología, nos desprendemos de